Es un placer saludar al ministro de la Política, Armando Benedetti. Les recuerdo que el reporte coronel de hoy tiene la motivación de la renuncia de la ministra. Ministro Benedetti, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, don Julio, a la mesa, a cada uno de sus oyentes y una de sus oyentes. Ministro, yo creo que usted, en calma, después de lo que pasó, ha visto muchos videos, ha podido reconstruir lo que pasó, y ya, pues, con el paso de las horas y en calma, podemos entender un poco más su disgusto. ¿Usted considera hoy aún que esos malandrines se robaron la votación? Hola Julio, sí, yo aún considero que esos malandrinos se robaron hoy la votación por dos cosas inéditas, raras y locas que pasaron ayer. La primera de ellas es que entra el senador Díaz de Cambio Radical y él vota no. No estoy diciendo que ese haya sido su intención, no voy a entrar en esta discusión. Vota no, queda registrado el voto no, se cierra la votación. Y una vez que se cierra la votación, es que se aclara el voto. Eso no se puede hacer. Y con ese voto hubiéramos quedado 48-48 y no se hubiera tomado decisión. Y es entonces cuando el señor secretario, delante de mí, tacha el voto con el nombre de él donde están los dos y lo pasa tacha donde está el sí y lo pasa al no. Entonces, él cambia un voto después de cerrar la votación. Entonces, ahí hay un problema grande. El otro acto de malandrín es el que hace el señor Efraín Cepeda. El registro, Julio, dura abierto 2 minutos 11 segundos. Y lo cierra apenas ve que tiene ventaja. Cuando allá se estila que se pregunta primero, anuncio que se va a cerrar la votación. Y se cierra la votación. Cuando él ve que en el tablero electrónico, él coge ventaja, cierra la votación. Nosotros teníamos los votos. Quiero insistirle en eso y lo voy a repetir hasta la saciedad. Nosotros teníamos los votos. Había más o menos 6 personas que estaban entre el sí y el no por votar. Y le puedo dar nombres, no sé si usted me los pida para no molestarlos, pero había 6 senadores, de los cuales, Julio, 3 ya venían entrando al recinto para votar. Y él les negó la posibilidad de votar y les cerró la votación para que esas personas no votaran. Entonces, claro que hay 2 actos bastante fehacientes y yo voy a poner unas demandas penales, porque cuando yo me exalto y está en el video, y yo mismo lo puse, porque yo nunca iba a increpar al señor secretario, yo lo que le estaba pegando a la mesa, porque yo le estoy señalando que cómo va a hacer eso, y él tacha el nombre donde está el no y lo pone en el sí, y da la votación 49-47. Entonces, esos 2 actos, y repito, poner a disposición, a abrir el registro 2 minutos, cuando por reglamento se puede 30 minutos. 30 minutos se puede. Entonces, esos actos no son ni democracia ni democráticos, y cometieron un error, creo yo, peor todavía, Julio, del que se cometió la vez pasada, el 11 de marzo, en la Comisión Séptima. Pero como usted también lo dice, es un día agridulce, porque entonces se ganó con la apelación de un proyecto de ley que es el gobierno, de unas ideas que viene defendiendo el gobierno. El Congreso se comprometió con un cronograma que presentó la misma doctora Angélica Lozano. Ella presentó un cronograma de por qué se puede trabajar, porque es que, mire, Julio, resulta que demoraron 9 semanas en tomar la decisión de la apelación. Ahí también hay una falla y un bloqueo institucional. Entonces la toman porque está la consulta, ¿verdad? Pero al tomar porque está la consulta, faltan 5 semanas. En esas 5 semanas deben entonces decidir cuál es la comisión, ya lo decidieron. A quiénes son los ponentes, la ponencia, discutirlo en comisión para luego discutirlo en plenario. Eso no se hace 5 semanas, pero como usted muy bien lo acaba de narrar y relatar, usted dice, tendrán que trabajar de lunes a sábado. Yo voy a dar un grupo legislativo del Ministerio para que haga un seguimiento día a día de qué es lo que se va a hacer en el Congreso de la República para ver en qué se ha avanzado en el tema de los derechos laborales. Entonces, ayer otra vez, ¿quién se fregó? La clase obrera. Bueno, ministro, pero hay que empujar a que
la discusión se dé y que Claro. se apruebe lo más conveniente para la clase obrera y trabajadora. Pero, ministro, en los episodios agridulces hay uno que sí me gustaría que nos explicara, ministro, porque usted tiene todo el derecho a demandar a quien quiera y usted tiene todo el derecho a tener las dudas sobre lo que nos acaba de contar. Además que es un hecho público que usted podrá sustentar con la cantidad de videos que hay ahí, no solamente oficiales, sino de las cámaras de los congresistas. Y usted monta ahí un pleito y una autoridad dirá si usted tiene razón o no tiene razón. Lo que resulta inaceptable es que por cuenta de una votación que no le fue favorable al gobierno, entonces lo que sigue sea, no, ¿quién va a convocar a una huelga general? ¿Esto qué es, ministro, por Dios? O sea, una votación que no le gusta al gobierno y nos ganamos una huelga general en los líos económicos que está el país. ¿A usted no le parece que eso es abusar demasiado del poder mediático del gobierno? Pero ayúdeme a aclarar una cosa. No es que no me guste una votación. Es que un secretario cambia, porque cuando yo le estoy señalando con el dedo, estoy afirmando en el escritorio del secretario, yo estoy afirmando y demostrando que él está cambiando un voto de el no por el sí, perdón, del sí por el no. Es que no es que yo me esté molestando ni es que a mí no me guste que haya perdido, no. No, yo se lo acepto. O sea, es que pero explíqueme por cuenta de eso que usted vio convocar una huelga general, paralizar el país porque perdieron. Yo no estoy soslayando esa pregunta y ya la voy a contestar, pero es que lo que no puede quedar en cuenta es que no, mire, es que usted perdió y no le gustó. No, es que cambiaron un voto delante de mí y no abrieron el registro cuando venían 6 personas a votar que sí. Con 6 le ganábamos bastante y él sabía que venían caminando a votar y les prohibió y les quitó el derecho a votar y solamente abrió el registro 2 minutos. Es que esos 2 hechos es lo que hace que uno se moleste. Bueno, a ver, yo podría leerle, si usted quiere, el trino que puso el presidente Gustavo Petro con relación a los chats, que a mí me pasa absolutamente de todo, parece que fuera nuevo en estos días, porque lo que pasa es que detrás de mí había unas cámaras en un sitio que se llama La Pechera, donde están los periodistas, y estaba pendiente de los periodistas que estaban arriba y los que estaban detrás de mí. Entonces, por eso pasa. Pero cuando se está hablando de huelga, yo en ese momento no estoy hablando de la huelga general como tal. Yo lo que estoy hablando en ese momento es lo que tiene que ver con una manifestación, que es la que se estaba en ese momento como armando o qué era lo que se podía hacer. Y las manifestaciones, como siempre han sido, en el que tiene que ver con una narrativa que es de paz, de alegría y que todas han sido de paz y multitudinarias. A eso se refería y a eso tengo entendido, porque yo me acabo de levantar ahorita, me dormí un poco tarde, un poco traumatizado con las agridulces de hoy y ahora me acabo de levantar y estaba leyendo los chats de los trinos del señor presidente y en uno de ellos ya dice que va a volver a presentar otra esa consulta y habla sobre que empezamos en Barranquilla el próximo lunes. Señor ministro, ¿cuáles eran esos 6 senadores que ya estaban entrando al recinto para depositar o para registrar su voto? Yo no quiero comprometer el sí o el no, pero eran 6 que estaban, de los 6 había ya 2 o 3 que estaban entrando al registro. Estaba Ana María Castañeda, estaba Temístocles, estaba Díder Lobo, Miguel Ángel Barreto, Liliana Benavides y el senador Trujillo. Ellos 6 estaban también Peralta. Marta Peralta no la dejaron entrar, ha podido esperarla a que llegara, pero en 2 minutos nadie alcanza a llegar porque la votación fue intempestiva. O sea, le estoy hablando de 7 senadores que estaban más cerca del sí que el no, y él le cerró la puerta para que no votara y lo hizo adrede, y apenas en el tablero él ve que hay una ventaja en favor de el no, cierra la votación. El registro duró abierto 2 minutos y 11 segundos. Eso en una votación tan importante es extremadamente poco tiempo.
Ministro, se ha hablado de varias opciones que está planteando el gobierno, además de eso que usted nos menciona del trino del presidente Gustavo Petro de los cabildos. También leía que el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, hablaba de una recolección de 10 millones de firmas que también iban a arrancar a hacer eso la próxima semana. Finalmente, ¿por qué se van a decantar ustedes? ¿Van a apoyar o no van a apoyar esta propuesta que se revive del proyecto de reforma laboral en el Congreso? He escuchado varias, he escuchado la recoger las firmas, pero ya otra vez al Senado de la República. Esa sería una forma, ahora sí, de hacer campaña recogiendo las firmas para buscar defender esos derechos laborales. También he escuchado que los candidatos de este lado, por así decirlo, sean las personas que salgan a recoger las firmas o salgan a hacer campaña en favor de los derechos laborales. Pero como bien lo decía Julio ahorita en la narrativa, es un día agridulce y hay que salvar lo que ayer logramos hacer nosotros, que era revivir el proyecto de ley, que creo que solamente se ha hecho una, máximo 2 veces en toda la historia legislativa, que una plenaria se puede apelar ante una plenaria de una decisión de una comisión y se cambie la decisión, o por lo menos sea la alternativa de estudiarla en otra comisión. Entonces, también vamos a estar atentos a que se pueda debatir y estudiar ahí, siempre y cuando no sea otra con la que nos han hecho, con la que nos hicieron la Comisión Séptima, en la que lo hicieron ayer. Pues usted entiende que el nivel de confianza es nulo, porque de pronto lo que van a hacer ahí es dañar el proyecto para decir de que el Congreso sí quería, pero nosotros somos los que no queríamos, y se la estoy advirtiendo desde ahora. Sí, señor ministro, el presidente Gustavo Petro hablaba de que se va a acoger a lo que digan los cabildos, pero ¿quién va a certificar eso? ¿Se va a votar? ¿Eso va a estar por encima de lo que diga el Congreso de la República? ¿Cómo van a funcionar esos cabildos? Según entiendo yo, que estos cabildos tienen que ser conformados y compuestos por de diferentes actores sociales, los trabajadores, los sindicatos, los indígenas, los campesinos, los estudiantes. Ellos son realmente los que conforman ese tipo de cabildos y son los que quedaron en cabildo abierto, por lo menos convocado por el señor presidente, para que tomen la decisión. Y de ahí seguramente saldrá la expresión. Creería yo que una de ellas es volver a presentar la consulta, porque así lo dice la ley y se podría hacer otra vez. Sí, justamente quiero ir a ese punto, ministro. ¿Cuándo presentarían ustedes la consulta? Porque fue también lo que dijo el presidente Gustavo Petro ayer en su alocución presidencial, que pedía al Senado otra vez votarla. Sí, claro, porque una de las formas de volver a demostrar de que fue una tramoya y fue un acto de malandrines, el hecho de cambiar el voto después de que se había cerrado la votación, o aclarar el voto, o que cerrar la votación después de 2 minutos nada más para que otros no pudieran votar, claro que sería muy bueno volverlo a poner otra vez en sana paz, estar todo el mundo en alerta, porque a nosotros se nos quedó un voto que fue el de Marta Peralta, porque ella quería votar, que si ella estuvo en todas las sesiones, yo la vi todo el tiempo, el día martes y el día miércoles, completamente inmersa en el debate, y se fue un momentico a la oficina y entonces votaron a la brava y cerraron a la brava el registro. Sí, ministro, ¿qué va a pasar con los comités que fueron montados, creados para respaldar la consulta popular? El presidente ha dicho que se va a ir hasta Barranquilla, justamente allá, a hablar de ese tema. ¿Esto va a seguir adelante? ¿Se van a recoger firmas ahora, a intentar una consulta y un movimiento motivado más desde las calles? Esos comités siguen vivos, y ayer varios de ellos me llamaron y estaban bastante molestos y dolidos y lastimados con lo que había sucedido, porque es evidente. Yo me le acerco al presidente Cepeda y le digo, no vayas a cerrar la votación, que no lleva ni un minuto en ese momento, y él estaba estaba muy nervioso, estaba muy, ¿cómo explicarle? Estaba nervioso, porque él quería cerrar la votación y como que no tenía en ese momento las agallas para hacerlo, pero finalmente le salieron. Señor ministro, quiero que me explique algo que mencionaba, y es
cómo ustedes reclaman y levantan toda esta pelea por el voto del senador Edgar Díaz. No le están mintiendo al país, señor ministro, porque es que el voto de él es claramente de oposición. El sentido de su voto era negativo y sobre eso no hay discusión. Ayer lo que simplemente ocurrió fue una aclaración, como ha pasado muchas veces con votos manuales en otros debates. No, hay varias grabaciones, tanto propias como del mismo Senado de la República, donde él entra y dice sí. Ahora, yo no voy a entrar en la discusión si él quería votar sí o no. Yo no voy a entrar en la discusión si de pronto él quería votar por el sí o había alguna posibilidad que votara por el sí. Las otras personas que yo le estoy mencionando, de las 7 hay 6 que estarían cerca al sí y son de materia de oposición, o sea que no por ese mismo argumento se puede descartar que alguien o su grupo que esté por el no o su partido esté por el no pueda votar por el sí. Pero entonces le insisto, hay varias grabaciones donde él dice que vota sí, pero y se cierra la votación. Entonces después de que se cierra la votación, él aclara el voto. Ya no era el momento para aclarar el voto. Cerrada una votación, nadie puede aclarar el voto. Y a mí me contesta el secretario, porque me lo contesta, y me dice, estoy cambiando el voto, y ahí es cuando le empiezo a señalar, porque entonces daban al principio más votos por el no que por el sí. Yo estaba justo al lado del secretario porque me empecé a dar cuenta de que Cepeda empieza a decirle al secretario que dé la respuesta a los votos manuales, y es cuando me dirijo para ver qué es lo que está sucediendo, y este señor está haciendo trampa. Y entonces usted no podía aclarar el voto después de cerrada la elección. Insisto, yo no estoy aquí para decir si fue que se equivocó o no se equivocó, si su intención era otra, pero votó sí, y así quedó de todas las grabaciones cuando él dice sí. Y después cuando se sabe que ganó el no, es que, o supuestamente el no con el fraude, él viene y coge y dice, quiero cambiar mi voto, y el secretario se lo cambia. Sí. Señor ministro, uno se pregunta cuál es el interés de convocar, por ejemplo, un cabildo abierto, porque la norma es bastante clara. El cabildo abierto se puede dar o se dará solamente para tratar asuntos de interés de los municipios o de los distritos o de las localidades o máximo de los departamentos. Y además, a través del cabildo abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución de ningún tipo. ¿Lo que se quiere es convocar a la gente por convocarla, o es que lo que se está buscando en realidad, ya sea a través del cabildo abierto o a través de una nueva convocatoria de consulta, es movilizar a los colombianos por algo más que no sea la reforma laboral, porque es que la reforma vuelve a nacer? No, él se refiere es a cabildo popular, no es al que usted se está refiriendo con base en la ley. Él se refiere es a un diálogo en un cabildo popular y social. Ministro, yo quiero devolverlo a ese momento en el que ustedes llegan a un acuerdo con los senadores para votar la apelación. ¿A qué se comprometen en ese momento los senadores? ¿Por qué el gobierno decide finalmente apoyar esa apelación? Ese es otro tema también que está por fuera de la ley, que tiene que ver con el fraude y con las pocas garantías del debate. Usted ve en las grabaciones, porque todo está grabado, en que cuando se cierra la votación hay 5 senadores, entre ellos María José Pizarro, que empiezan a hablar fuerte y a decir, 5 senadores, apelo a la decisión, apelo a la decisión. La ley quinta dice que si un senador llega a apelar la decisión, automáticamente se repite la votación. Y el señor Cepeda lo que hace es que levanta automáticamente la sesión. Se me había olvidado otra perla más que sucede ayer, de que es contra el reglamento, que hubo fraude y que había una decisión de arrasar con cualquier cualquier destello de supuestamente democracia. Porque es que lo que hicieron ayer fue una cosa bastante burda y de malandrines. Sí, señor ministro, pero para temas de claridades, ¿cuál es la diferencia si al final para muchos se va a discutir el tema que ustedes querían, por ejemplo, las horas extras, el tema de la reforma laboral? Si ya se va a discutir, ¿por qué volver a presentar la consulta popular? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso, porque me gustaría saber ahora sí a ciencia cierta cómo fue la votación, porque es que
es que lo que le ha pasado a las reformas sociales con el señor presidente de la República es antidemocrático, es bloqueo institucional y es con unas prácticas que nunca antes se habían visto en el Congreso de la República. Se había hundido antes en la Comisión Séptima cuando unos senadores que no tenían por qué firmar la ponencia la firmaron. Y aquí resulta que cambian el voto, aclaran el voto después de cerrar la votación, no dejan votar a unos senadores, cierran el registro de los 2 minutos, viene y coge y no deja que haya apelación. O sea, hay una cantidad de cosas fraudulentas y de malandrines que es algo insólito. Entonces a nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista personal como ministro, me gustaría ahora sí con toda la lupa que diera la garantía otra vez para que todo el mundo votara, que las personas lleguen y voten. Entonces sería bueno eso, pero nosotros no estamos bravos ni tristes porque es un proyecto del gobierno que es ayer fue reunido la apelación, el proyecto fue reunido otra vez con ponencia de Ariel Ávila, senador verde que apoya al Pacto Histórico y al gobierno, y con Pedro Flores, el Pacto Histórico. Ellos dos fueron los que hicieron el informe con el cual se revivió ayer el proyecto de ley que es de la reforma laboral. Sí, ministro, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anoche, después de la reunión que se estuvieron con la bancada y con ustedes en la Casa de Nariño, dijo que se van a emprender una serie de acciones penales, disciplinarias, por lo que pasó en la tarde de ayer. ¿Podría decirnos contra quiénes y qué delitos se cometieron? Bueno, el primero está de cambiar, allá ahí puede haber fraude procesal, puede haber también fraude en documento público, y lo otro es una tutela que la va a presentar la doctora Marta Peralta, si no estoy bien, yo estuve una parte en esa reunión, y también tiene que haber las tutelas con las que tiene que ver con que Marta Peralta vote y el derecho a votar y las actuaciones del presidente Cepeda. Hay gente que estaba hablando también de mandar ante la Corte Suprema al presidente Cepeda por su actuación ayer. Es que lo de ayer arrasó completamente, eso lo trataron como si eso fuera una finca, literalmente. Es que yo he estado 20 años en el Congreso y por más interés que tuviera un presidente en estar en contra o a favor de un gobierno, nunca antes había pasado lo que pasó. O sea, abrir el registro sin avisar, sin que tocara la campanita famosa que siempre tocan allá para votar un proyecto tan importante. Pues nadie me puede decir que este era el proyecto más importante que el Congreso ha tenido y que por primera vez trabaja allá en el Senado de la República en esta legislatura. A las 5 de la tarde no hay quórum. Nunca más volvió a haber un debate de control político al gobierno habiendo tantos opositores. Usted no encuentra que el Senado trabaje realmente. Y esta vez que estaban trabajando por primera vez, abre el registro de forma intempestiva, atropella a la gente y cuando viene llegando la gente a votar, cierra el registro. Es que estaban en la puerta del recinto para votar, porque sabía que esos votos no le convenían. Eso no es una actitud democrática, sino un malandrín. Señor ministro, le cambio el tema. ¿Usted ha tenido alguna noticia sobre Carlos Ramón González? Porque pues se sabe, por supuesto, que él está siendo investigado en este momento por la justicia, pero lo que no se sabe es dónde está. ¿Usted sabe dónde está? No, yo no tendría por qué saberlo. No soy amigo asiduo de él y ayer créanme que estaba bastante ocupado. Pues ministro, muchas gracias por atender esta primera llamada después del episodio de ayer. Y lo más importante es lo de fondo, que se discuta esa reforma y que vengan buenas noticias para, como usted dice, la clase obrera colombiana. En segundos, la ministra que se va, aquí en la W. Ministro, feliz mañana.